que de nuevo nos enfrentamos a uno de esos textos que nos gusta leer cada año, el Evangelio de Lucas, que narra especialmente pues todo lo que tiene que ver con la anunciación a los pastores del nacimiento de Jesús. Algo que, como hemos dicho al principio del culto, pues ya estamos celebrando de lleno, ¿eh? Ya se ha abierto el tiempo de celebración navideña. Ayer pudimos disfrutar de un precioso concierto del Coro Gospel de Zaragoza, aquí en nuestro templo, de lo cual nos alegramos y esperamos que el mensaje que fue predicado a través de las canciones y de los testimonios, pues fuera algo que a todas las personas que aquí, muchas de vosotros estuvisteis, otros no, otras personas vinieron de fuera, otras personas nunca habían estado antes en una iglesia evangélica y por primera vez tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, pues que todo eso, ¿verdad?, redunde en lo que estamos intentando y seguimos transmitiendo. La importancia de que este tiempo de celebración no sea simplemente un tiempo de fiesta porque toca, sino porque realmente tenemos claro y sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue y es y será el centro de cualquier celebración que se pueda hacer en cualquier época del año y que tenga a Dios como protagonista. Todo el relato de Lucas está lleno de detalles cuando habla acerca de Jesús, de su anunciación por el ángel en el capítulo número 1, las profecías hechas acerca de él justo antes de su nacimiento y todo lo que se narra en este capítulo 2. Si nos paráramos a detallar cada uno de los aspectos que Lucas refleja, pues sacaríamos muchísimo jugo, pero no es la finalidad ni tampoco el hecho de este tiempo, quizás para un estudio bíblico inductivo en el cual pudiéramos pasar más tiempo reflexionando acerca de todos esos detalles, podríamos hacerlo y os invito a que podáis hacerlo en casa, de que podáis profundizar en el significado de muchísimas cosas de las que Lucas está hablando en este pasaje. Pero sin embargo, sí hay cosas que nos llaman la atención, cosas que sobresalen sobre cualquier otro de los detalles. En principio, creo que lo que cuando hacemos una lectura de este pasaje, los que ya conocemos el pasaje, nos llama la atención, es que hay una noticia alegre dada a los pastores. Todo lo que el pasaje parece estar transmitiendo, todo lo que Lucas parece estar transmitiendo a través de su evangelio, es la alegría que produce ese momento en el que estos pastores están en medio de la noche cuidando de sus ovejas y de pronto algo sobrenatural pasa. Y eso que pasa sobrenatural es que les es anunciado el nacimiento, nos dice la palabra, del Salvador, el Mesías, en mayúsculas, el Cristo, el ungido de Dios, el Señor. Y no solo es una noticia alegre, sino que se nos relata como una noticia de gran gozo. Una noticia que trae algo más que alegría a la vida de esos pastores, en primer lugar, que están recibiendo el mensaje. Y lo segundo, quizás relacionado con lo de ayer, es el gran coro gospel que aparece, esa gran multitud de huestes celestiales que empiezan a cantar y que el mensaje de ese canto, alabanza, es un mensaje de gloria a Dios por ese nacimiento, pero también es un mensaje de paz también por ese nacimiento. Estos mensajes van a describir perfectamente quién es ese niño que está naciendo, que ha nacido, y qué va a ser de la vida de ese niño en el futuro. Porque Jesús,
Mesías fue prometido. El elegido de Dios venía precisamente a traer salvación, a traer alegría a la vida de las personas. Y como bien decía antes, dice también felicidad de la verdad, también paz. En eso me gustaría que pudiéramos pararnos, que pudiéramos pensar acerca de la importancia del hecho de que Jesús viniera a traer paz, la importancia del hecho de que Jesús sigue queriendo traer paz a nuestras vidas, a nuestro mundo, a nuestro entorno, y también cómo eso puede ser de gran ayuda para cada uno de nosotros hoy que estamos aquí, después que estaremos celebrando la Navidad, esta tarde, junto con nuestros niños que están ahora ensayando. A partir de hoy, en este tiempo de Navidad, espero que también el resto de nuestras vidas. Por eso me gustaría que pudiéramos orar también para que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto y preparado para poder interiorizar su palabra y que ella pueda hacer esa obra preciosa de paz en cada una de nuestras vidas. Señor, una vez más nos ponemos delante tuya, porque no hay palabra nuestra que pueda traer paz, no hay palabra nuestra que pueda mostrarnos el camino a la paz, y no hay palabra nuestra que pueda ser de paz completa a nuestras vidas. Y Señor, por eso acudimos a tu palabra, porque en ella te encontramos a ti. Señor, queremos descubrir también ese mensaje de paz que el nacimiento de tu Hijo Jesucristo vino a traer a este mundo y que quiere traer también a nuestras vidas. Padre, dispón nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra atención, para que tu palabra pueda hacer esa obra preciosa y pueda traer paz a cada uno de nosotros en esta mañana. Y te lo pedimos, como siempre, en el nombre de Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Amén. Amén. Sabéis que estamos yéndonos al Antiguo y al Nuevo Testamento para seguir desarrollando y profundizando en los diferentes nombres de Dios. Y por eso me gustaría que pudiéramos por un momento retroceder un montón de tiempo, retroceder siglos, e irnos al profeta Isaías, al capítulo 9. Sabéis que Isaías es un profeta importante, es uno de los profetas más importantes, lo fue para la vida del pueblo de Israel y lo sigue siendo para nosotros, porque Isaías fue portavoz de un mensaje que se dio al pueblo de Dios y se dio a las naciones muchísimo tiempo antes de que se cumplieran. Hasta tal punto que algunos siguen especulando con la posibilidad de que hubiera diferentes Isaías dentro del libro de Isaías y que ciertos mensajes fueran pronunciados siglos después de que el profeta Isaías naciera, viviera y promulgara sus profecías, como una especie de escuela profética que tiempo después surgió para continuar esos mensajes. Sin embargo, creo que la profundidad y la seguridad de la palabra precisamente está en que Dios ya fue promulgando mensajes de esperanza tanto tiempo antes, para el pueblo de Israel y también para nosotros. Y en este capítulo 9, los primeros 7 versículos, se nos habla acerca de la venida del Mesías, el nacimiento de alguien que haría algo especial en la vida del pueblo y que sería algo totalmente duradero. Comienza este capítulo 9 diciendo: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está angustiada, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 8, justo antes de este capítulo 9, está hablando acerca del exilio, la persecución y el castigo que va a venir sobre el pueblo de Dios como consecuencia de su desobediencia. De hecho, justo después de ese anuncio, vemos que sobre el año 720 a.C. tiene lugar el castigo, la opresión y el destierro del reino del norte, y 2 siglos más tarde tendría lugar el del reino del sur. Pero juntamente con esa realidad, también Dios le está diciendo a su pueblo que eso no va a ser para siempre. Isaías, capítulo 9, hace una transición perfecta acerca de esa realidad de castigo, de llanto, de dolor, de pérdida de identidad, de lloro, de muerte, con lo que el nacimiento del Mesías traería a la vida del pueblo. Esa liberación que se habla en el versículo 4 del capítulo 9, esa victoria que se habla en el versículo 5 y el nacimiento que se nos narra en el versículo 6, el nacimiento de ese admirable consejero, de ese Dios fuerte, de ese Padre eterno que es también príncipe de paz. Él sí traerá una paz, dice el versículo siguiente, que no tendrá límite, porque su imperio, el imperio de ese príncipe, el pueblo de ese príncipe será también un pueblo eterno. Necesitaba el pueblo de Dios y el entorno tanto de Isaías como de Lucas un mensaje de paz. Pues claro, nos queda que sí, porque como ya acabo de decir, Isaías capítulo 8 está anunciando todo el mal que va a venir sobre el pueblo de Dios. Se habla de guerra, se habla de que el pueblo va a ser quitado de su tierra y llevado por el pueblo asirio. Ese reino del norte nunca más se volverá a saber de él, quedará extinguido como pueblo de Dios, y esa paz que el pueblo disfrutó bajo el reinado del rey David tiempo atrás nunca más volverá a estar presente en el pueblo de Dios. Estaría en continua guerra externa, pero también en continua guerra interna. Por eso cuando los ángeles se presentan a los pastores, tampoco el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de paz. La supuesta Pax Romana, que era un intento del Imperio Romano de conquistar la mayor parte posible del territorio y mantener así a los pueblos subyugados bajo una supuesta paz, el pueblo de Israel no lo estaba viviendo con una paz. De hecho, Judea y Galilea eran provincias romanas, y vemos en todo el Nuevo Testamento cómo el pueblo tenía ese deseo ferviente de que llegara el Mesías, que les liberara
de la opresión del pueblo romano y que volviera a disfrutar de su identidad como pueblo de Dios. El conflicto que estaba viviendo el pueblo de Dios y el mundo, tanto en los tiempos de Isaías como en los tiempos de Lucas, creo que también son una muestra del conflicto que nuestro mundo, que nuestra tierra, que el momento en el que estamos viviendo está pasando. Y si no, la pregunta que también tenemos que hacernos es: ¿necesita nuestro tiempo? ¿Necesita nuestro mundo? ¿Necesita el pueblo de Dios hoy que renazca o que nazca ese príncipe de paz? Por si alguien no está convencido, me voy a apartar de aquí y le voy a pedir a Paula que vaya pasando las diapositivas. Porque cuando pensamos en nuestros días, en nuestro mundo, si estamos hablando de paz, ¿cómo entiende nuestro mundo la paz? Pues posiblemente como la ausencia de guerras. ¿Está nuestro mundo ausente de guerras en estos días? Fijaos que este mapa, todo lo que está de color, era lo que a final de 2016 se publicó como riesgo de guerras en 2017. Pues fijaos, la mayor parte, las 3/4 partes del mundo actual estaban bajo una amenaza real o cruda de conflictos bélicos. La siguiente diapositiva nos va a mostrar los conflictos que han tenido lugar durante 2017 y todavía no hemos terminado. Esos son conflictos reales, luchas y guerras reales. Pero no solamente hay conflictos y guerras reales, sino que también hay, siguiente diapositiva, tensiones que provocan o que provocarán en el futuro esas guerras y esos problemas reales. Y algunos son recurrentes, pero otros no. Ya empezamos a ver al mundo occidental lleno de posibles tensiones que puedan acabar en conflictos de cualquier índole. Y la tercera diapositiva, que es así que nos toca a nosotros, porque ya está en verde España, nos muestra dónde se han tenido que realizar acciones de pacificación por algún motivo. ¿Nos suena esto más también a nosotros? Hay una fotografía que seguro que nos va a sonar si sale. Hoy estaba el ordenador estaba fallando antes de empezar el culto, pero que es una fotografía de algo que va, o el preámbulo de algo que va a ocurrir nuevamente, dentro de unos días, ¿verdad? Quizás es el mayor conflicto, porque igual que está esas manifestaciones atrás, hay otra manifestación exactamente contraria en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y que si habéis pensado que porque no esté saliendo con la misma intensidad en televisión ya se ha acabado, el conflicto continúa, ¿o no? Por favor, corregidme si estoy equivocado. Pero no me ha costado nada de trabajo encontrar imágenes de eso en internet. Pero es solamente el ámbito político en el que estamos viviendo tensiones, porque hay otros ámbitos, ¿verdad? El ámbito laboral. Tampoco me ha costado trabajo encontrar la fotografía de la huelga de estibadores que este verano tanto afectó a tantas ciudades con puertos. Tampoco la siguiente. Alguien tuvo problemas en el aeropuerto de Barcelona por el conflicto creado por los trabajadores. Miles y miles de personas allí sin posibilidad de entrar o salir del aeropuerto. Sé que a muchos también les ha afectado los conflictos laborales de los examinadores de tráfico. Trini, felicidades de nuevo. Probó su examen de conducir el viernes. Qué paz te ha quedado después de eso. Pero hay otras personas que están en la lista de espera todavía y que hasta dentro de meses no podrán examinarse. ¿Ha terminado el paro en nuestro país? Es verdad que ya parece que van descendiendo, pero estamos todavía
límites de riesgo. Hablaba con Miguel Albizu hace unas cuantas semanas sobre esto, nos estará viendo a través de internet, y él decía que en Estados Unidos no caben de asombro porque tienen el 3% de paro y nosotros tenemos el 20 y el 30 y pico en la juventud. ¿Está trayendo eso tensiones a nuestro mundo hoy en día? ¿Qué tal el ámbito familiar? Solo en 2016, estadística capturada, 96.824 divorcios, 4.353 separaciones y 111 nulidades solo en 2016. La de 2017 saldrán el próximo año. ¿Hay problemas en nuestra familia? ¿Hay problemas de casos de violencia? 6.000 y pico, 6.800 casos de violencia doméstica. 10% de los hogares de España en 2017 se están reportando que hay problemas de hijos agrediendo a sus padres. Y que solamente se estima que el 10% de los hogares donde hay problemas son los que se están reportando. Situaciones graves. 57 muertes por violencia de género, 52 mujeres y 5 hijos, hijas de esas mujeres. Por desgracia, esa estadística es muy posible que en estas Navidades se queden anticuadas. Porque Navidad no solo es tiempo de levantar bandera blanca, Navidad también es tiempo de conflicto familiar. ¿Qué decir de la prostitución, el tráfico humano, agresiones sexuales, corrupción, bullying, refugiados, inmigración? ¿Estamos viviendo con esos problemas sociales en nuestros días? ¿Y cómo eso está afectando no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito personal? Que al fin y al cabo no podemos dejar que todas y cada una de esas cosas puedan afectarnos. Que es la siguiente diapositiva. Problemas de depresión, problemas de anorexia o bulimia, problemas de identidad de género, problemas de adicciones, de abandono escolar, o lo que es peor, la siguiente diapositiva. Una estadística que se esconde diariamente de la realidad que nuestro país está viviendo. Se habla mucho de los problemas de tráfico, se habla mucho de los accidentes de tráfico cada fin de semana, se habla mucho de eso, pero no se dice que el índice de suicidio en España es mucho más alto que el de las muertes por tráfico. Ya en el año 2014 superaba con creces y en el año 2008, con el comienzo de la crisis, empezaba a subir el número de muertes por suicidio. Y hermanos, no podemos cerrar los ojos ante eso. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Porque tenemos a un Dios fuerte y a un príncipe de paz que tiene algo que hacer en medio de nuestro mundo hoy en día. La pena es que este mundo sigue sin querer acercarse al príncipe de paz, a aquel que puede hacer que todas esas cosas cambien, porque la mayoría, si no todas de esas cosas, tienen su origen en haber dado de espalda a nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 1, 29 al 32, que por tener una mente reprobada, por hacer cosas que no convienen, estando el mundo separado y atestado de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, de murmuraciones, de detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pareciera que Pablo está hablando de nuestros días. Pues ya lo hablaba Pablo en sus tiempos. Y además dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos
son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es nuestro día a día. Ese es nuestro mundo. Esa es la realidad en la que tú y yo estamos viviendo. Y a mí me retumbaban las palabras de Jesús cuando lloraba viendo a Jerusalén, porque le dijo: oh Jerusalén, si conocieras tú también, al menos en este día, lo que es para tu paz. Ese mensaje que nuestro mundo y que el mundo en el que Jesús vivió y en el mundo en el que Isaías profetizó es un mensaje de cambio y de revolución. Pero no vamos a engañarnos. El pueblo de Dios también está en conflicto. ¿O no? Por desgracia también. Por desgracia también el pueblo de Dios necesita redescubrir a su príncipe de paz. Porque el pecado, por desgracia, también está presente en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, entonces, también en el ámbito de la iglesia hay problemas personales, interpersonales, y los conflictos se dejan ver por nuestros pasillos. El Nuevo Testamento, hermanos, está repleto de llamadas de atención por el pecado de los hijos de Dios. No solamente advirtiendo: no practicáis, como es el texto de Romanos, no practiquéis lo que antes practicabais, no viváis de la manera que antes vivíais, no os dejéis llevar por todo aquello que el mundo hace que está apartado a Dios, sino mensajes de reprobación por cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Fijaos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. La comunidad empieza a vivir ese enamoramiento de Dios, ese enamoramiento los unos con los otros, ese cuidarse los unos por los otros, ese vender las posesiones para ayudar a los que no tienen, y ya en el capítulo 5 nos aparecen Ananías y Zafira. Quienes mienten, quienes tienen en su corazón un deseo de ser alabados, y quienes, por simple postureo, dicen que ellos están siendo francos delante de la iglesia de Dios, y entonces Dios manda su castigo fulminante sobre ellos. Pero en el capítulo 6, ¿por qué son elegidos los servidores en la iglesia? Porque hay murmuración, porque hay acepción de personas. Y en el capítulo 15, haciendo un barrido rápido de Hechos, vemos incluso a Pablo y a Bernabé, dos personas llenas del Espíritu Santo, tener un conflicto tal que tienen que decidir ir cada uno por un lado, porque no se ponen de acuerdo acerca de cómo seguir con la misión de Dios. Llegamos a Apocalipsis y lo primero que encontramos es el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Una iglesia, la de Éfeso, que deja el primer amor, una iglesia de Pérgamo que se desvía de la doctrina, una iglesia de Tiatira que cae en fornicación e idolatría, la iglesia de Sardis que parece que vive, pero que Dios le dice: estás muerta, y la iglesia de la Odisea que está viviendo una tibieza espiritual y una soberbia que no pueden consigo misma. Pero ¿qué hay en medio de todo eso? En medio de Hechos y en medio de Apocalipsis. No me he dado tiempo a terminarlo, pero empecé el viernes, cuando me preguntaba eso, a leer todo el Nuevo Testamento de una tirada. Y dije, quiero a ver si lo consigo. Pues mirad, me he quedado en Timoteo. He leído Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y 1 y 2 de Timoteo. Y ya anoche dije, no me va a dar tiempo a terminar, lo dejo aquí, si alguien quiere que continúe. Pero si se me caen los papeles, mejor. Una página de notas. Otra por delante y por detrás. Otra por delante y por detrás. Y otra solo por delante. Se caen porque se caigan. Y ahí, ya no lo voy a usar más. 7 páginas de notas, de llamadas de atención directas sobre esto está pasando en la iglesia.
Y esto no puede ocurrir en la iglesia. Os voy a resumir solamente algunas. Jactancia, soberbia, tener más alto concepto del que se debe, pagar mal por mal, venganza, oponerse y someterse a autoridades, deber algo a alguien, ya sea tributo, ya sea impuesto, ya sea respeto, ya sea honra, hacer mal al prójimo, causar divisiones y tropiezos en la doctrina. Eso es el 25% de lo que he encontrado en Romanos. Primera de Corintios, celos, contiendas, disensiones, juzgar algo antes de tiempo, difamar, envanecerse, resolver fuera de la iglesia pleitos entre hermanos, defraudar, injusticias económicas, ser contencioso, falta de amor y desprecio, separar entre dones mejores y peores, tener poco a los siervos del Señor. Segunda de Corintios, unirse en yugo desigual con los incrédulos, contaminarse con el mundo, mirar las cosas según las apariencias, alabarse a uno mismo, contiendas, envidias, ira, divisiones, malicia, murmuración, soberbia y desórdenes. Gálatas, simulación, falsedad, hipocresía, morderse y comerse unos a otros, llega a decirle Pablo, os estáis comiendo literalmente unos a otros. Y algo más habría cuando Pablo tiene que hablar a los Gálatas acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En Efesios, falta de humildad, mansedumbre, capacidad de soportarse mutuamente, no tener paciencia los unos con los otros y no tener amor. Mentira, ira, falta de perdón y reconciliación. Tener una boquita, amargura, enojo, ira, gritería, malicia. Filipenses, la carta más impactante que Pablo escribe para muchos y posiblemente parte de ella también para mí. Cada uno mira por lo suyo, hay murmuraciones y contiendas, solo están pensando en lo terrenal. Colosenses, ira, enojo, malicia, blasfemia, mentira, falta de perdón. Tesalonicenses, falta de preocuparse en los negocios y dejar de trabajar. Gente ociosa, vaga, con poco ánimo, débiles, impacientes. Y yo me preguntaba, ¿y en la iglesia de Zaragoza qué? Ahí ya me paré. Hermanos, ¿cuántas de estas cosas pueden estar conviviendo entre nosotros? ¿Hay paz en nuestra iglesia? ¿Cuántas de ellas estarán afectando nuestras relaciones? ¿Estoy siendo un agente de paz con mi forma de vivir en el Señor o estoy siendo un foco de conflicto? Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que desesperadamente, en mayúsculas y con exclamaciones, necesitamos redescubrir al príncipe. Porque como iglesia hay muchas cosas, muchísimas, hermanos, que están bien, muchísimas en las que vamos avanzando, pero hay otras que nos están lastrando porque el pecado está siendo presa de nuestras vidas y no somos capaces de bajarnos del burro. Jesús, el príncipe de paz, tiene un mensaje mucho más profundo y mucho más real del que podamos imaginarnos. No es solamente ausencia de conflictos. Jesús dijo en su tiempo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Él viene y vino y viene a traer paz, precisamente, y me remonto a la primera predicación cuando hablamos de Elohim, a poner paz en medio de todo aquello que el pecado había roto. Hablamos con respecto a Dios, en primer lugar, que es la diapositiva siguiente, acerca de ese mensaje de restablecer la paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera paz que Dios quiere traer a tu vida si aún no has acercado tu pensamiento y tu corazón a Dios. Si aún no has entregado tu vida a Él, esa es la primera paz que Dios quiere que tengas. Ese es el primer motivo del envío de Dios de Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, el ungido, el prometido. Por eso había gloria en los cielos, porque Dios había provisto
para reconciliar al mundo consigo, y de eso habla 2 de Corintios. En segundo lugar, esa paz no solamente es paz para con Dios, sino que esa paz para con Dios tiene cabida en nuestra paz personal. Porque la paz supone plenitud, incluso hasta para morir. ¿No habéis escuchado "ha muerto en paz"? Cuando alguien se dice "ha muerto en paz", ¿qué significa eso de morir en paz? Pues de haber vivido una vida plena, una vida en paz. Y cuando Dios es la paz de tu vida, entonces puedes encontrar la plenitud, porque vivir en paz es sinónimo de bienestar, de liberación de angustias. Y hermanos, cada una de las cosas que hemos visto anteriormente, cada una de ellas, las que están ocurriendo en nuestro tiempo y las que ocurrieron, pueden quitarnos la paz en algún momento. Porque podemos estar sufriendo un conflicto político, porque podemos estar inmersos en un conflicto familiar, o podemos tener un conflicto laboral, o podemos tener un conflicto de salud. Cualquiera de esas cosas pueden tocarnos. Podemos incluso hasta perder el control de nuestra situación, algo de lo que hemos hablado durante esta semana en uno de los minigrupos. Que levantamos la bandera del control tan alta que queremos controlarlo todo, y Jesús quiere ser quien controle. Dios quiere ser quien tenga el control de nuestras vidas y poner su paz en nosotros. Dice el texto de Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que tendréis, pues es que está claro, aflicción, pero confiad, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. El fruto del Espíritu es, ante todo, amor, gozo, paz. Eso produce también paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Pablo dice que contra esas cosas no hay ley que se ponga por medio. Cuando eso está en nuestra vida, eso cambia nuestra vida. Ese cambio en la vida también puede hacer que seamos agentes de cambio en nuestras relaciones. Porque ahí es donde el Señor quiere obrar para que haya unidad y armonía. Fijaos en todas las cartas, en todas, con excepción de Primera de Juan, y además en Apocalipsis, en todas hay mensajes de paz para la Iglesia. En todas. No se escapa ni una. Siempre hay un versículo impactante que habla acerca de la paz, sobre todo en los saludos y en las despedidas. Fijaos lo que dice Romanos, en esta lectura que he hecho, me impactó, como si nunca hubiera leído este pasaje. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está la raíz del pecado, que quita nuestra paz a nivel personal, en el mundo y en la Iglesia. Me gustaría que buscarais Filipenses 4, del 5 al 9, porque es uno de los grandes textos que tenemos en la palabra de Dios y que nos hablan de paz. Filipenses 4, del 5 al 9. Carácter cristiano. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando hagamos eso, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si alguna virtud hay, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y de nuevo. Entonces, cuando pongamos nuestros pensamientos en lo que bendice, cuando pongamos nuestro corazón en lo que bendice, cuando pongamos nuestras intenciones en lo que bendice, cuando nuestras vidas se conformen a lo que Dios ha preparado para que seamos de bendición, entonces, y no antes y nunca, vendrá lo último que Pablo dice. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, al celebrar la Navidad, celebramos la venida del Príncipe de Paz. Y como estamos viendo, eso es mucho más que dejar de agredirse porque es Navidad, de intentar llevarnos bien con la familia, al menos en Navidad porque es lo que toca. Es mucho más que eso. Es experimentar que Dios es el único que puede traer paz a nuestras vidas. Paz con Dios para ser parte de ese pueblo eterno del que habló Isaías. Paz contigo mismo y paz con los demás. Porque no hay absolutamente nada ni nadie que pueda darte la perfecta paz de la que habla Dios. Has perdido a tu pareja, una pareja nueva no va a traer paz completa a tu vida. Has perdido un hijo nuevo no va a traer paz completa a tu vida. Estás probando un nuevo tratamiento, aunque funcione, eso no va a traer paz completa a tu vida. Ni un nuevo pastor, ni una nueva iglesia, porque solo Dios, como estamos viendo, es perfecto, solo Dios es santo, solo Dios es poderoso, solo Dios es eterno y solo Dios es príncipe de paz. Bueno, Él nos llama también a nosotros a vivir como pueblo. Bienaventurados los, ¿recordáis? Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es mi deseo, hermanos, que como pueblo suyo estemos experimentando eso, podamos seguir creciendo en eso. Y si no eres parte del pueblo de Dios, si no has entregado tu vida a Él, puedas pensar y recapacitar en estas palabras también de Isaías capítulo 26 y versículo 3, con las que voy a terminar. Tú guardarás en perfecta y completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. ¿Estás pasando momentos de no paz? Confía y persevera en el Señor, porque Él es el único que es digno de ser llamado, ¿cómo? Príncipe de paz. Amén.